Nuevamente, muy buenos días, estudiantes del grupo Selección. Entonces, ahora sí, vamos a empezar con el tema. A ver, visualicen esta pequeña imagen donde nos dice oración, ¿sí? Después ya nos está expresando o nos está informando que esta oración está conformada por un sintagma nominal y el otro que es un sintagma verbal. Y fijémonos en la oración. Dice, las chicas paseaban, ¿no? El sintagma nominal sería el grupo de palabras, el cual tiene que tener a su núcleo como un sustantivo. Entonces aquí sería las chicas, el sintagma nominal, y núcleo sería chicas. Y tenemos a otro sintagma más. Nos figura ahí y nos dice el sintagma verbal, que aquí en la oración nos evidencia o nos informa que está conformado por un verbo, es decir, su núcleo va a ser un verbo. Entonces, estudiantes, por ello, el día de hoy vamos a realizar el tema, el sintagma verbal. Decimos entonces que es una estructura sintáctica cuyo núcleo es un verbo. ¿No? Recordemos, estudiantes, que las semanas pasadas hemos visto lo que respecta al sintagma nominal. Su núcleo tiene que ser un sustantivo o nombre, ¿no? Mismo dice sintagma nominal, núcleo, sustantivo. Ahora vamos a enfocarnos al sintagma verbal. Nos dice que es una estructura, sí, cuyo núcleo tiene que ser obligatoriamente un verbo, ¿sí? Por favor, sigamos. El verbo desempeña la función del predicado. Lo que nos quiere manifestar aquí, estudiantes, es que a partir que encontremos al verbo, ya abarca todo lo que respecta a predicado, ¿sí? Encuentras el verbo, ya, desde aquí inicia el predicado, es lo que nos quiere manifestar. Seguimos. El verbo concuerda en número y persona con el núcleo del sintagma nominal. Quiere decir que el verbo tiene que guardar concordancia en número y persona con el núcleo del sujeto o del sintagma nominal. Es lo que nos quiere manifestar aquí. Recordemos que el verbo presenta las siguientes accidentes gramaticales, o mejor dicho, presenta morfemas de. Decimos ahí tiempo, persona, número, aspecto y modo. ¿Sí? Por favor, estudiantes, no vayan a confundir con el sustantivo. El sustantivo, ¿qué accidentes o qué morfemas presenta? De género y número. Ese es el sustantivo. Pero el verbo presenta, presenta aparte del número, tiempo, persona, aspecto y modo, es decir, 5 accidentes. Mientras que el sustantivo solo presenta 2. No se vayan a olvidar esos datos. Sigamos con la estructura del sintagma verbal. Alumnos, estén súper atentos porque voy a estar preguntando. Yo lo hago con la intención de que ustedes aprendan, asimilen los conocimientos y estén también atentos. No se me vayan a distraer por ello. Así que para evitar después, Miss, no sé, cuando vayamos a la parte práctica, Miss, no sé, Miss, estoy dudando. Entonces, para estar más seguros, por eso les pido que estén muy atentos. ¿Sí? Ya, entonces, estamos aquí en la estructura del sintagma verbal, lo que nos quiere decir qué palabras van a conformar a un sintagma verbal. Y tenemos dos casos. Decimos la simple, cuando este sintagma verbal solo está conformado por su núcleo. ¿Y quién va a ser su núcleo? Un verbo, ojo, un verbo. Es decir, la simple solamente va a estar conformada por su núcleo y va a ser un verbo. Decimos, Julio salta. ¿Cuál es el verbo? Salta, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que el núcleo del sintagma verbal va a ser el verbo. Aquí está, núcleo. ¿Ya?
Entonces ya sabemos qué quiere decir la simple. Sigamos con complejo. Cuando el sintagma verbal va a estar formado por el núcleo, ¿sí? Ojo, ese núcleo va a ser un verbo compuesto o si no una perífrasis verbal. Quiere decir que ya no va a presentar un solo verbo, sino dos. ¿Ya? Hasta ahí nada más un ratito vamos en orden. El núcleo entonces, más su complemento. Entonces, estos dos es necesario para que sea complejo. ¿Sí? Mira, con la simple solamente está el núcleo. Ahora sí, profundicemos al núcleo. Decimos que no va a presentar solo un verbo, como si lo hace la simple, sino que aquí va a presentar dos verbos. Dos, por favor, ¿sí? En tu mentecita, dos. Ya, profundicemos un poco más. El primer verbo se le va a llamar auxiliar. Al segundo verbo se le va a llamar nuclear o principal. Quiere decir que este segundo verbo es el más importante. Y lo vamos a ver en esta oración. Dice, ella ha saltado el muro de mi casa. Aquí ya nos está diciendo cuál es el núcleo, cuál es el complemento. O sea, ya nos están ayudando. Ya, entonces va a ser más sencillito profundizar lo que respecta al núcleo. Nos podemos fijar que aquí el núcleo está conformado por dos verbos, ¿sí? Decimos el verbo auxiliar, el primerito, aquí está, a. El verbo nuclear o principal, es decir, el verbo principal sería saltado. ¿Y por qué decimos que el segundo, mira, el segundo verbo es el más importante? Porque cuando yo quiero tomar a uno de esos dos verbos, va a ser con esta. Este segundo verbo le va a dar sentido a la oración. Por ejemplo, digo yo, este es el verbo haber, este es el verbo saltado de saltar. Entonces digo yo, ella saltó el muro de mi casa. Este salto lo he tomado de saltado, ¿verdad? Entonces, como les vuelvo a decir, el segundo verbo es el más importante, ¿sí? Con esa explicación ya se va a entender mejor que el segundo verbo es el más importante. Voy a preguntar. Pedro Audante, según la estructura del sintagma verbal, ¿cuántos tipos o casos hay? Vamos, Pedro Audante, que nos manifiesta. Vamos, Pedro. Pedro Audante. Ya, ¿todavía lo está pensando o ya tiene la respuesta? Está pensando, ya. Vamos entonces con... Ah, ya. Luis Esmín nos dice, Miss, ¿qué preguntó? Ah, ya, tal vez no se escuchó, ¿no? Mi pregunta es, según la estructura del sintagma verbal, ¿cuántos casos o tipos hay? Según su estructura. Mire, según su estructura. ¿Cuántos casos hay? Habíamos dicho. Ya, Luis Esmín nos dice 2, ¿no? Muy bien. Tenemos a la simple y tenemos a la compleja. Vamos. José Chávez Tantavilca. ¿Qué nos quiere decir la simple? ¿Cómo va a estar conformado ese sintagma verbal? En el caso de simple. Vamos, Chávez Tantavilca. ¿Qué nos quiere manifestar? ¿Qué nos quiere decir el sintagma verbal simple? Es lo que estoy preguntando. ¿Ya? A ver, voluntarios. Ahora sí, como Chávez lo está pensando, ¿qué habíamos dicho? El sintagma verbal simple. A ver, voluntarios pueden ser cualquiera de sus compañeritos. Muy bien, Luis Smith, que siempre va a tener un núcleo y ese núcleo va a ser el verbo. Es decir, en cualquiera de estos dos sintagmas, el núcleo va a ser
el verbo. Pero en el sintagma verbal simple solamente va a estar presente, es lo que quiero manifestar, solamente va a estar presente el núcleo, es decir, el verbo. Nada más. Por eso le voy a llamar simple. Mientras que en el complejo, ¿quiénes tienen que estar? En el complejo, ¿quiénes tienen que estar? Aparte del núcleo, hay otra palabrita más que la debe acompañar a este núcleo. ¿Quién será? A ver. ¿Qué nos dicen por aquí? Muy bien, Nadine, Estrella, nos dicen, ¿no? Miss, tiene que estar el núcleo más el complemento, ¿no? Recuerden, estudiantes, que en el sintagma verbal complejo tiene que estar núcleo, sí, más su complemento, sí, pero ese núcleo ya no va a ser un solo verbo, no, sino va a evidenciar o presentar dos verbos, ¿sí? Vamos a ir explicando más respecto a estos dos verbos, o mejor dicho, un verbo compuesto o puede ser un verbo perifrástico, ¿sí? Vayamos a ver. Enfoquémonos al núcleo del sintagma verbal. Nos dice, el núcleo verbal puede estar formado por un verbo conjugado, ya sea en su forma simple, quiere decir un solo verbo, o ya sea en su forma compuesta, quiere decir dos verbos, o la perifrástica, que también quiere decir dos verbos, pero vamos a explicar cada una de ellas. Entonces, tenemos a la forma simple. Vamos a la forma simple, estudiantes, como reforzando un poquito más lo que respecta a lo que es el sintagma verbal simple. Este también es muy parecido, o es casi mismo, o es, por así decirlo, lo mismo. Dice, la forma simple es cuando su núcleo va a ser solo un verbo, es decir, va a presentar un verbo. ¿Ya? Aquí dice un solo verbo. Mario camina. ¿Cuál es el verbo? Camina. Paola está enferma. ¿Cuál es el verbo? Está. ¿Sí? En cambio, la forma compuesta o perifrástica ya está aquí subrayado, más sencillo, ¿no? ¿Cuántos verbos podemos apreciar o notar? Dos. Aquí también hay dos. Dos verbos. Entonces, profundizando o enfocándonos al núcleo del sintagma verbal, tenemos la simple, solo presenta un verbo. La compuesta o perifrástica, dos verbos. Vamos a preguntar. A ver, José Chávez Tantavilca. La forma compuesta o perifrástica, ¿cuántos verbos presenta? Vamos, Joseph. José Chávez nos dice su respuesta y todavía está un poco frío. Ya, a ver, ¿quién levantó la manito? Y tenemos ahí a... A ver, no logro notarlo, pero creo que es su compañerita Nadine. Creo, si yo no me equivoco. Ah, ya, era Luis Smith. Muy bien. Entonces, nos damos cuenta que la forma compuesta o perifrástica presenta dos verbos. Dos verbos, ¿ya? Mientras que la simple es solo uno. A ver, Chávez Tantavilca, atento por favor, voy a repasar, o mejor dicho, voy a explicar rápidamente. La forma compuesta o perifrástica presenta dos verbos. Dice, yo debo estudiar la lección. ¿Cuáles son los verbos? Aquí ya está subrayado, ¿no? Primero sería debo, ¿no? Primer verbo, y luego sería estudiar. Al igual que él está conversando. Está sería el primer verbo, conversando sería
el segundo verbo. Al igual que ha comprado, primer verbo, segundo verbo. Recuerden, estudiantes, que en la forma compuesta o perifrástica, el primer verbo va a ser auxiliar, mientras que la segunda va a ser un verboide, verbo nuclear o el verbo principal. ¿Sí? Por favor, recuerden esos datos. A ver, Chávez Tantavilca. Ahora sí, la forma compuesta o perifrástica va a presentar un verbo o dos verbos. Chávez Tantavilca y Emily Pariapuma. A ver. Ya, muy bien. Ahora sí, ya está más seguro y está más atento, ¿no? Está asimilando los conocimientos. Muy bien, entonces ya nos damos cuenta que la forma simple, un verbo, mientras que la compuesta o perifrástica, dos. Profundicemos ahora un poco más, estudiantes, respecto a la forma compuesta o perifrástica. Vamos a saber cuándo va a ser compuesta o cuándo va a ser perifrástica. Profundicemos un poco más aquí. Atentas, por favor. La forma compuesta es cuando su verbo va a ser compuesto. Mejor es lo que te quiere decir, ¿no? O su otro nombre. A ver, ¿qué decimos? Este verbo auxiliar, ¿no? Va a ser obligatoriamente o va a estar conformado por el verbo haber en sus diferentes conjugaciones, ¿ya? Más un participio. ¿Qué entendemos por un participio? Son los verboides que terminan en ado, ido, cho, to, so. Mis, ¿qué nos está diciendo? Vamos con los ejemplos. Miren, el verbo auxiliar, habíamos dicho, a ver, he amado. Este es del verbo o verboide amar. Que habíamos dicho que tiene que tener en una de estas. Una de estas, no quiere decir en todas, no. Una de ellas puede ser que termine este partido. He amado, aquí está. Ado. Habrá concluido. Aquí está, haber más concluido. Ido, aquí está. Había hecho. Otra vez el verbo haber más hecho. Aquí está. Yo. Había expuesto. Verbo haber más expuesto. To. Aquí está. Hubo impreso. Verbo haber más impreso y termina en so. Entonces, estudiantes, ya saben cómo reconocer a la forma compuesta o un verbo compuesto. El verbo auxiliar, que tiene que ser haber, obligatoriamente el verbo haber en sus diferentes conjugaciones, más el participio, ¿sí? Por favor, no olviden esa estructura. Seguimos. ¿Cuál de estos dos verbos es el más importante? Habíamos dicho el segundo. Vamos con este ejemplito, nuevamente, ¿no? Yo he amado. Aquí está un verbo compuesto. Pero, Miss, acá hay dos verbos. Sí. ¿Y cuál es más importante? La segunda. Sí, recuerden que en el sintagma verbal complejo les había dicho que el segundo verbo es el más importante. ¿Cómo lo demuestro? Utilizo este verbo y le da lógica, ¿no? Yo amé. ¿Y por qué no puede ser la primera, Miss? Porque yo dijera, yo he. ¿Tiene sentido esa oración? No. Entonces, con ello nuevamente confirmamos que el segundo verbo es el más importante. Yo he amado y digo yo amé. Ya, a ver, voy a preguntar. Vamos, Farid Chávez. Cuando tengamos un verbo compuesto, sabemos que hay dos, obviamente dos verbos. ¿Y cuál es el más importante? ¿El primero o el segundo? Vamos, Farid Chávez. ¿Cuál será? Farid Chávez, ¿qué verbo es el más importante? ¿El primero, que es un auxiliar, o el segundo? Ya tengo participantes aquí, han estado muy atentos. Ya, un ratito, Luis Smith y Nadine, por favor, tenemos que esperar también a sus demás compañeritos, ¿sí? Farid nos dice, muy bien, el segundo verbo, ¿no? Muy bien, Farid. Entonces ya nos está
asegurando, nos está confirmando que está atento, ¿no? Muy bien, lo felicito. Sigamos con la forma perifrástica, o también llamado perífrasis verbal. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuándo es este caso? Cuando está conformado por un verbo conjugado, obviamente el primero, ya, más un nexo, pero ojo, va a ser opcional. En algunos casos puede haber, mientras que en otros no. Voy a ir explicando después. Más el verbo nuclear. Ese verbo nuclear tiene que ser un verboide. A ver, estudiantes, para que me puedan entender un poquito con los verboides, ustedes ya lo han visto, pero les voy a hacer recordar. Los verboides son 3 casos. Los infinitivos, que terminan en ar, ir. Ese es un verboide. Los gerundios, que terminan en ando, yendo o yendo. Y los participios, como ya lo habíamos visto en el verbo compuesto, son los que terminan en ado, ido, cho, to, su. ¿Sí? Entonces, esos 3 tipos son los verboides, ¿sí? Para que me puedan entender o que no se les haga un poco confuso. Ya, como les había dicho, entonces, tanto verbo compuesto como forma perifrástica van a presentar 2 verbos. Ojo, pero en este caso, perífrasis verbal, el nexo puede haber, mientras que en otros casos no va a haber. ¿Ya? Digo yo, puede postular una perífrasis. ¿Cómo me doy cuenta? Hay 2 verbos, ¿sí? ¿Ya? Y en este caso, estudiantes, no hay nexo. Miren, solamente están los 2 verbos. Quiere estudiar. También, otra perífrasis. No hay nexo. Ahorita voy a explicar. Miren, ¿qué quiere decir el nexo? Un ratito. Es decir, solamente están los 2 verbos, ¿ya? Sin nexo. Anda buscando, va averiguando, sigue buscando, estaba convencido. A ver, estudiantes, otra aclaración. ¿Por qué los he subrayado? Porque cuando ustedes reconozcan en una oración cuál es el núcleo, me van a tener que subrayar todo esto conforma al núcleo. Es decir, estos 2 verbos conforman al núcleo. Al igual como les he subrayado en la forma compuesta. Estos 2 núcleos, perdón, estos 2 verbos conforman el núcleo. ¿Sí? Igualito aquí. Estos 2 verbos conforman el núcleo. ¿Ya? Sigamos con las perífrasis. Hay que trabajar. Todo esto es el núcleo. Pero miren, en este caso sí hay nexo. ¿Ves? Sí hay nexo. Entonces, esta es una perífrasis con nexo. Esta es otra perífrasis, pero sin nexo. Tiene que trabajar. Voy a explicar. Vuelvo a preguntar. Acaba de hacer. Tengo que ordenar. Entonces me doy cuenta que aquí hay nexo, ¿verdad? Vuelvo a hacer un repasito y tomemos a una de estas perífrasis. Yo puedo postular a la San Marcos, ¿no? Entonces aquí ya estamos reconociendo al núcleo, los 2 verbos, es decir, una perífrasis. ¿Qué habíamos dicho? ¿Qué verbo es importante o principal? El segundo, porque este le va a dar lógica a la oración y digo, yo postularé a la San Marcos. ¿Sí? Por favor, entonces ya vuelvo a recalcar, el segundo verbo va a ser el más importante. Vamos a preguntar. A ver, Carlos Paulo, ¿qué tipos de verbos? A ver, es decir, cuando el núcleo temático está conformado por 2 verbos, ¿qué casos pueden ser? Cuando el núcleo esté conformado por 2 verbos, ¿qué casos pueden ser? La primera tenemos aquí y la segunda tenemos aquí. A ver, vamos a esperar a su compañero Paulo. Vamos, Paulo, ¿qué nos dice? Ya ves. A ver, nuevamente. Habíamos dicho que la forma simple es cuando solo presenta un verbo, ¿ya?
mientras que la forma compuesta o perifrástica presenta dos verbos. Ahora sí, Paulo, vamos, Paulo, estoy preguntando a Paulo. Cuando el núcleo del sintagma verbal está conformado por dos verbos, ¿qué formas pueden ser? Habíamos visto dos casos. ¿Cuáles pueden ser? A ver, Luis Smith desea participar, pero vamos a esperar un ratito a su compañero Paulo. Forma compuesta. Muy bien, Paulo. ¿Y la otra es? Vamos, hijo. Perifrástica, ¿no? Ahora sí, ya nos ha confirmado su compañero. Muy bien. Entonces, sigamos. Vamos con la parte práctica. Dice ejercicios de aplicación. Ustedes saben, estudiantes, que yo considero, o mejor dicho, tomo algunos ejercicios de su libro y obviamente de otras fuentes, ¿no? Entonces, yo les digo esto para que ustedes puedan completar su libro. Ah, ya, la mía ya trabajó estos ejercicios, entonces vamos a completar, ¿no? En caso ustedes pueden completar sus libros, ¿no? Yo les hago esta nota o recordamiento. Ya. Muy bien, voy a preguntar, pero voy a dar las indicaciones cómo vamos a trabajar. Reconoce y subraya el núcleo de los sintagmas verbales. Estudiantes, aquí está sencillo. Todas estas oraciones, o mejor dicho, todos ellos ya son sintagmas verbales. Ya no te piden que reconozcas el sintagma verbal. Lo que sí te van a pedir es que reconozcas a su núcleo, ¿sí? Entonces va a ser más sencillo. Vamos, y dice la número 1. Tengo miedo de cocinar. Voy a preguntar a su compañerito, uno de ustedes, para que me reconozca el núcleo. Vamos a subrayar, ¿ya? A ver, estudiantes, si por a veces se llega a cerrar el Zoom, nuevamente nos volvemos a conectar. Ya, a ver, voy a preguntar a Inostrosa. Inostrosa, la número 1, ¿ya? De ese sintagma, ¿cuál es su núcleo? A ver, Inostrosa, nuevamente repito, tengo miedo de cocinar. ¿Cuál es su núcleo? Vamos, Inostrosa. Recuerda, o ten en cuenta para que puedas reconocer. Puede ser forma simple o puede ser forma compleja o, perdón, forma compuesta o perifrástica, ¿no? Entonces tienes que fijarte en el verbo para reconocer a su núcleo. ¿Ya? A ver. Inostrosa, ¿cuál será el núcleo? Fíjate, de ese sintagma, ¿cuál es su verbo? Mismo dice, sintagma verbal, su núcleo tiene que ser un verbo. Ya, ¿cuál será su núcleo entonces? A ver, Inostrosa. Vamos, Inostrosa. Ya. Si no, también podemos darle opción a su compañero Franklin Serrano. A ver, Franklin, creo que ya nos respondió. Ya, Inostrosa ya nos estableció su respuesta y nos dice cocinar. ¿Será cierto ello? A ver, estudiantes, para que ustedes puedan reconocer al núcleo del sintagma verbal, fíjense el verbo. El verbo, por favor. Ya. Luis Smith ya nos dijo la respuesta. Ya. Vamos a confirmar. Tengo miedo de cocinar. ¿Cuál es el verbo ahí? El verbo que sea conjugado. Vamos a fijarnos si es simple o compuesto. Nos percatamos y dice, tengo. Aquí sería el verbo, ¿no? Pero miedo no es un verbo. No podemos decir, yo miedo
tu miedo, el miedo. A ver, estudiantes, ¿cómo nos podemos dar cuenta cuál es el verbo? ¿Cuándo lo podemos conjugar con las diferentes personas? Yo, tú, él. Ustedes ya han trabajado el verbo. Por eso yo pensé que iba a ser más fácil que puedan reconocer al núcleo del sintagma verbal, ¿no? Pero no se preocupen, vamos a repasar. Entonces, como les digo, tienen que fijarse cuál es ese verbo que se puede conjugar, ¿ya? Y si hay dos verbitos, ya saben, los subrayan los dos como si fuera forma compuesta o perífrase. Entonces nos percatamos aquí que esto sería el verbo, ¿no? Es decir, el núcleo. Digo, yo tengo, él tiene, usted tiene. Entonces ya tenemos al verbo de forma sí. Vamos con la número 2. Emily Pariapuma, ¿cuál será el núcleo? Dice, parece un buen policía. Emily reconoce al verbo. Recuerden que para que sea núcleo, tiene que poder conjugarse con las personas, o mejor dicho, con los pronombres. Yo parezco, por ejemplo, yo juego, él juega, tú juegas, ¿no? Para que sea reconocido el núcleo, ¿ya? A ver, Luis Smith, ¿cuál será el núcleo? Vamos, Luis Smith. Muy bien, nos dice parece, ¿no? Claro. ¿Cómo me doy cuenta nuevamente que sea el núcleo? Ella parece, él parece, usted parece. Ya les he dicho, para que sea el núcleo temático, o mejor dicho, el núcleo del sintagma verbal, tiene que poder conjugarse con las diferentes personas o pronombres, ¿no? Yo, tú, él, nuevamente, vuelvo a repetir, ¿sí? Que conjugue. La número 3 dice, tiene que jugar para ganar. Voy a preguntar entonces a Juan Carlos Loli. Vamos, a ver, Loli y Franklin Serrano. Vamos, Loli y Franklin Serrano. ¿Cuál será el núcleo? ¿Cuál será? Fijémonos el verbo, ¿ya? Fijémonos el verbo. Ya, a ver, Franklin o Loli. ¿Cuál será? ¿Cuál será Franklin o Loli? ¿Todavía lo están pensando? A ver, creo que ya nos respondieron. Loli nos dice ya su respuesta, al igual que su compañero ya, Serrano, ¿no? Los dos ya nos respondieron. Ya. Nos dijeron, Miss, es el verbo tiene, ¿ya? Y otro de sus compañeritos nos dijo, Miss, jugar. Ya, a ver, estudiantes. Yo sé que es un poquito confuso reconocer cuando es el núcleo temático compuesto o perifrástico, ¿no? Ya. A ver, entonces, está correcto que me hayan dicho tiene, pero faltó reconocer a su nexo, en este caso es un qué, y este jugar sería el segundo verbo, ¿no? A ver, estudiantes, aquí se está evidenciando el núcleo, que es una perífrasis verbal. Nuevamente, para que sea perífrasis tiene que estar un verbo, el primero que sea conjugado, después el nexo es opcional, puede haber o no. Aquí sí hay un nexo. ¿Y quién es ese nexo? La palabra que. Y el verboide, ¿no? O verbo nuclear, que sería jugar. Tiene que jugar para ganar. ¿Cómo me doy cuenta que esto es una perífrasis? Ya habíamos dicho dos verbos. Primero y segundo.
y el nexo es opcional, ¿sí? Entonces vamos a reconocer poco a poco, ¿ya? Vamos con la número 4. Nuevamente, Franklin Serrano y Loli. Franklin. No te preocupes, hijo, que vamos a ir mejorando. Ya, a ver, Franklin y Loli. ¿Cuál será el núcleo? Ojo, núcleo temático. Ya, a ver, Luis Esmí nos está queriendo responder. Vamos a esperar un ratito. Muy bien, Loli. Ahora sí, ¿no? Me dice, Miss, primero estaba debe y después, no, debe estudiar. Ah, ya, ahora sí, ¿no? Debe estudiar. Muy bien, nos percatamos que es una perífrasis. Debe, el verbo conjugado o el primer verbo, y luego el segundo que sería un verbo nuclear o verboide. Muy bien, estos dos verbos conforman al núcleo. Sí, por favor, estudiantes, veo que ya están poco a poco asimilando, ¿no? En el caso, cuando es compuesto perifrástico, tal vez es un poquito confuso, ¿sí? Pero ya, estamos ahí, ¿no? Debe estudiar, entonces sería el núcleo. Muy bien, Loli. Vamos con la número 5. Voy conversando en el ómnibus. Vamos a ver. Con su compañerito Franklin Serrano. Y después también le vamos a dar pase a su compañerito Luis Smith, que está queriendo ya responder. A ver, nos dice Sir Franklin. Ya, a ver, Luis Smith, queremos ver su respuesta. Mucho cuidado, Luis Smith, falta una palabrita más. Ya, ¿cuál será Luis Smith? Ya, muy bien, también Nadine. Ya, muy bien, ¿no? Entonces nos damos cuenta que acá hay otra perífrasis. A ver, Luis Smith, esperamos su respuesta. Pero solamente será